Seguimos con más de Pro Ganadería, ya estamos en contacto con Hernán Contreras, él es técnico de Granusa y vamos a hablar acerca de la producción de leche y principalmente qué se debe tener en cuenta para poder aumentar el nivel de grasa en la leche, la producción de grasa en la leche. Hernán, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Ahora sí te escucho bien. Creo que tuvimos inconvenientes con eso. Un saludo a la teleaudiencia. Perfecto, te escuchamos, Hernán, y quisiéramos tener detalles acerca de la nutrición y por sobre todo cómo lograr de que esto se traslade en la producción de leche y principalmente en la producción de grasa en la leche. Sí, en la lechería esto es un punto súper importante y cabe siempre destacar porque consideramos de que la grasa, principalmente los sólidos en leche, siempre va a ser el reflejo de la situación en que se encuentre el animal. Principalmente cuando hablamos de salud, ¿verdad? Nosotros tenemos los resultados, tenemos que tener siempre control de cómo están los sólidos y principalmente la grasa. Entonces, y también tenemos que saber de que no solamente la nutrición influye en lo que es la calidad de grasa, sino también varios otros factores que impactan sobre esto. Pero en este caso nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la nutrición y su impacto sobre la grasa en leche. Bien sabemos que existen padrones genéticos, genéticas o razas definidas para el propósito de una producción. Si nosotros hablamos de genética o de razas, por dar ejemplos, las Jersey tienen una capacidad de producción mayor de grasa en comparación a lo que es el Holando, pero siempre existen parámetros a tener en cuenta, digo bien, y porcentaje o niveles de grasa que tiene normalmente una vaca. ¿Cómo esto impacta? ¿Cómo uno puede hacer o cómo el nutricionista debe encarar esto para tener buen resultado? Hay que tener en cuenta de que existen nutrientes que son precursores o que van a permitir la síntesis buena o la producción correcta de grasa en leche. Cuando hablamos de esto, tenemos que mencionarle a la fibra, a la utilización de la fibra que realmente son los precursores para producir grasa. Entonces, eso no significa que el resto no sean importantes, sino que el buen balanceamiento de la dieta va a permitir que esto ocurra. Y otro factor más que importante también es tener en cuenta el pH ruminal. El pH ruminal, si está en un nivel correcto, cuando hablamos de 5.8 a 6.2, estamos en un rango normal de pH. Esto va a permitir una buena digestión de los nutrientes y por ende también tener buenos resultados. Porque si estamos con un nivel de pH inferior a esto, va a traernos problemas, incluso algunas enfermedades metabólicas que también provoca una disminución de grasa en la leche. Sin duda esto es fundamental, Hernán, y por sobre todo hoy hablamos de lograr una producción acorde a las exigencias que hoy día se tienen en el mercado. Sin duda existen razas que por su particularidad, como mencionabas, lo que hace a la Holanda, la Jersey, la Pardo Suizo, en fin, tienen características distintas, pero finalmente siempre reiteramos que a la genética uno debe de alimentarlo o alimentar al ejemplar de manera adecuada. Cuando hablamos de forraje, ¿qué se debe tener en cuenta? O cuando hablamos también de una suplementación en cierta etapa, ¿qué uno debe tener en cuenta? ¿Cuál sería el racionamiento? O cuando hablamos también de esto, ¿en qué porcentaje se debe de suplementar? Sí, es ahí donde entra el trabajo de nutricionista, un trabajo mucho más específico, como comenté. Entonces hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Uno es la relación de concentrado voluminoso, concentrado forraje. Existen niveles o porcentajes que existe entre ambas para que podamos tener un funcionamiento. Y cuando hablamos de voluminoso o de concentrado, nosotros tenemos que tener la cantidad de fibra apropiada. Por decirte, si nosotros trabajamos una FDN
como mínimo debemos de trabajar una inclusión de 25% de FDN de la dieta total. Y de estos, como mínimo, unos 15 a 16% debe de venir o de proceder de fibras de forrajes, porque también se usan fibras de subproductos, que es muy importante, también lo ayuda, pero necesitamos siempre una cantidad mínima de FDN efectiva que viene del forraje, y esto debemos de usarlo como un 16% de la dieta. Entonces, también otro nutriente muy importante a considerar es la grasa, el aporte de grasa o extracto etéreo en la dieta. Nosotros no debemos de estar pasando en la inclusión de la dieta un 3 a 33 a 3,5% de inclusión de grasa es muy buena. Podríamos llegar a aumentar a un 4, a un 5%, pero estas deberían de ser enfocadas de una manera distinta, con la utilización de algunas tecnologías, como ser las grasas protegidas, que hoy en día estamos trabajando en animales de mayor producción, que exigen alta cantidad de concentrado, alta cantidad y calidad de nutrientes. O sea, para obtener mayor volumen y mayor calidad de leche, nosotros tenemos que siempre entonces tener esa relación. Por eso siempre existen tecnologías y tenemos que apostar en las tecnologías para tener, por sobre todo, la salud ruminal y también atender todos los requerimientos de estos animales y para que estos puedan cumplir un buen desempeño productivo. ¿Qué porcentaje debería de tener para que los productores tengan en cuenta también en qué porcentaje de grasa debería tener la leche? Cuando hablamos de porcentajes o números de grasa que podía tener en leche, depende mucho también de la raza, de la genética, como comenté anteriormente. En una Jersey estamos hablando un valor de entre 3,5 hasta 4,5% de grasa en leche sería muy bueno, lo ideal. En Orlando es un poco menor, dependiendo también de en qué etapa de producción y cuál es la capacidad genética. Pero por sobre todo y como mínimo deberíamos de tener a 3,2 de grasa hasta un 3,8 a 3,9 de grasa en leche, un promedio de 3,6. Esto, la verdad, depende mucho también del manejo y de la exigencia nutricional que uno realice en el tambo en una entidad productiva. Como comenté, entonces nosotros podemos hacer inclusiones, por ejemplo, para tener un mejor pH ruminal o una mejor salud ruminal, podríamos apostar en la utilización de buenos tamponantes. Esto facilitaría o permitiría el buen trabajo de los microorganismos ruminales, que son capaces de aprovechar estas fibras que son precursoras de la grasa. Entonces también, y la utilización de una grasa protegida permitiría también de que estos microorganismos puedan realizar una función buena, porque tenemos que tener en cuenta de que una alta concentración de principalmente de grasa insaturada proveniente tanto de materias primas que estamos utilizando en la dieta, que contengan altos valores de grasas insaturadas, van a tener una función contraria. ¿Qué quiero decir con eso? Que una alta concentración de grasa en la dieta significa de que puede tener un impacto negativo o viceversa en la leche. No queremos que la gente entienda o interprete de la siguiente forma, porque algunos dicen o piensan, algunos productores, de que al tener alta concentración de grasa en leche podría también resultar en un impacto positivo o un resultado bueno en la grasa, sino que es viceversa. La grasa es una muy buena fuente de energía, incluso mucho mayor que un carbohidrato, pero tiene sus limitaciones y cuidados que debemos realizarlo. Cuando hablamos de forraje de calidad, ¿nos referimos al tamaño del grano del forraje en la partícula en sí? Cuando hablamos de calidad de forraje, hablamos, la verdad, estamos englobando muchos aspectos. Siempre tenemos que tratar de producir un forraje, tanto heno, fardo o silajes, en el punto correcto en el que puedan ser realmente buen digestible y que el animal lo pueda aprovechar. Y claro, no está de más compartir esta información muy buena cuando hablamos de silaje de maíz. Tenemos que tener en cuenta el procesamiento, por supuesto, del grano, que sea lo más fino posible. Cuanto más
conseguimos procesar el grano, mayor va a ser el aprovechamiento. Y cuando hablamos de tamaño de fibra, por lo mínimo de tamaño debería de ser los 15 milímetros, 1.5 centímetros, para que éstas puedan tener realmente una función como fibra efectiva. Y cuando hablamos de fardo, esto es un punto mucho más importante porque el fardo ayuda muchísimo en el buen trabajo del rumen porque cumplen varias funciones. Y para que esto llegue a suceder también tenemos que asegurarnos de que el animal lo consuma. Porque al ser fardo, y sabemos que un forraje seco no tiene tanta palatabilidad, por ello nosotros tenemos que buscar ciertos criterios de manejos para que podamos garantizar el consumo por parte del animal. Y cuando procesamos un fardo, el tamaño mínimo de picado debería ser de 2.5 a 3 centímetros y no mayor que 5 centímetros. Porque cuando tenemos un tamaño de picado muy grande, también existen problemas a la hora de consumo, porque las vacas empiezan a seleccionar, entonces no tenemos un consumo 100% y al final no tenemos un resultado positivo con ello. Sin duda es por eso que destacamos la importancia de los técnicos en lo que hace al asesoramiento, en la elaboración de un plan, de una estrategia nutricional y por sobre todo que se tengan en cuenta estos aspectos antes de seguir avanzando. Nuevamente destacamos en lo que hace al manejo y reiteramos el poder contar con un asesoramiento que sea oportuno para cada etapa del ejemplar. Así mismo, Edgar, estas informaciones, la verdad, son muy pocos tiempos para poder transmitir. Hay varios puntos que podemos nosotros de brindar más informaciones, pero siempre estamos abiertos justamente de estar al lado del productor, tratar de ayudar con criterios técnicos de manejo y de esta manera ellos puedan producir la mayor cantidad y en este caso calidad de leche. Hernán, muchísimas gracias por este análisis, gracias por compartir con nosotros parte del trabajo que vienen desarrollando de manera conjunta con los productores. Gracias, Edgar, por el espacio y saludos a la audiencia.